Déjenme leerles los siguientes titulares del 28 de mayo del 2025, de Cambio, la revista. Golpes, abuso y humillaciones condenan a 6 años de prisión a reconocido cirujano plástico por violencia intrafamiliar. Este es de Infobae. Condenan a reconocido cirujano plástico por violencia intrafamiliar agravada. Fue acusado de maltrato físico, psicológico y sexual. Y del Espectador de Colombia. Condenan a 6 años de prisión al cirujano Luis F. Reyes por violencia intrafamiliar. Un juzgado de Bucaramanga lo encontró responsable por el delito de violencia intrafamiliar agravada en contra de su exesposa Adriana Vargas. Según el fallo, la fiscalía logró demostrar que fueron años de maltratos por parte de Reyes hacia su expareja. Y precisamente me encuentro con ella, con Adriana Vargas y con César Vargas. Él es un prestigioso abogado penalista que la ha representado. Y entonces Adriana está en la cárcel, tu ex esposo. No, Rafa, Luis Fernando no está en la cárcel. Decidió salir del país antes de que se emitiera el fallo condenatorio, pero ahora vamos a una siguiente etapa procesal al que él tiene derecho, que es un recurso de apelación, y mientras el recurso de apelación se defina, Luis Fernando va a poder estar libre. Doctor César, ¿cómo así que no está en la cárcel si están diciendo que condenan a 6 años de prisión? Rafa, eso es un derecho y tenemos que ser claros en esto. Eso es un derecho que tienen todas las personas procesadas en Colombia y en el mundo. No obstante, este apoderado de víctimas, precisamente viendo cómo actúa el señor procesado, cómo no ha venido a todas las audiencias, solicitó a la jueza al momento de imponer el fallo que si no lo iba a privar de la libertad, porque es un derecho a apelar, por lo menos le impusieron una medida de no salir del país, precisamente para garantizar un riesgo, un posible riesgo de fuga, ¿verdad? Sin embargo, la jueza en el fallo dice que no, que ella no ve ese tema y que no es procedente la no salida del país, a lo cual obviamente nosotros también nos opusimos. Salió antes del fallo. Sí, ese día es muy importante porque cuando yo solicité con Adriana la medida de no salir del país, él tenía en sus redes sociales, en todas sus redes sociales, que ya trabaja en Dubái, que ya homologó el título de cirujano plástico en Dubái y que viaja constantemente a Dubái. Y al otro día de que pedimos esa medida, oh sorpresa, se cayeron las redes y ya todos los videos y todo este tema no está. No obstante, nosotros tenemos nuestro backup y tenemos esto porque la próxima semana hay una audiencia ante un juez de control de garantías solicitando nuevamente esa medida. Y que esté en Colombia. Claro, que esté acá, que siga trabajando. Él tiene derecho a trabajar y tiene un derecho de presunción de inocencia. Eso es un principio fundamental del derecho penal y las instituciones tienen que respetarse. No obstante, me parece que hay un riesgo de fuga al tener una persona viajando constantemente. No es de ahorita, él ya viene haciendo ese análisis. Uno no homologa, Rafa, un título en un día ni en 2 días. Y máxime cuando ya tenemos a personas, comunicación con personas que desde Dubái las ha operado desde allá. Entonces, qué coincidencia que sale un fallo condenatorio y el señor está en Dubái precisamente trabajando. Y comencemos con esta historia, Adriana. ¿Dónde lo conoces? ¿En qué año? Cuéntanos las circunstancias y de en adelante qué fue pasando. Rafa, conozco a Luis Fernando Reyes en el 2010. Estaba viviendo en Houston en ese momento. Llevaba un poco más de 11 años viviendo allá. Y por un amigo, colega de él que nos presentó, es que lo conozco. Entonces, Luis Fernando pasa unos días en Houston. Dice que quiere también hacer como unos procedimientos o unos procedimientos pequeños en Houston. Me pide buscar unos amigos o conocidos para que él le haga este tipo de procedimientos estéticos que no son quirúrgicos. Yo busco unas amigas y ahí él empieza a conocerme a mí. Más allá de yo conocerlo a él, él empieza a conocer cuál es mi entorno, qué es lo que yo hago, en lo que trabajo. Y en esos días sucedieron cosas que hoy me hacen recordarlas y me hacen pensar también quién es realmente Luis Fernando Reyes. Iniciando esos días de visita, Luis Fernando mostraba una intención por tener ya intimidad conmigo.
a lo que yo le manifiesto a él que pues vaya un poco despacio porque pues no lo conocía, ¿verdad? Y él me hablaba mucho de intimidad más allá, o sea, intimidad sin protección. Eso significaba un riesgo pues para una mujer en la edad que yo tenía pues de quedar embarazada. Yo le manifesté a Luis Fernando que estaba haciendo parte de un estudio de un medicamento para tratar el síndrome premenstrual. Yo le dije a él que no, que tenía que tener mucho cuidado porque no podía quedar embarazada y él me dice algo como médico, me dice que le dé mis fechas de menstruación o mis fechas de periodo. Yo le digo que no creo en eso y cuando no accedo pues a la cuenta que él va a hacer para decirme que había posibilidad o no posibilidad de poder quedar embarazada si estaba con él, me dice algo que recuerdo mucho que me lo dice en su rol de médico. Ahí ya no me lo dijo como en el rol de la persona que me estaba enamorando, que quería acostarse conmigo o estar conmigo, sino el rol de médico y me dice que él me puede hacer un tacto vaginal y que eso consta de ingresar los dedos dentro de la vagina y el poder darme la evidencia si yo estaba ovulando o no. Espérate. ¿Y solo llevaban unos días conociéndose? Solo llevábamos aproximadamente 2 días de conocernos. A los 2 días. Y entonces, A lo que yo le digo a él que no, que yo no creo en eso. Y como te digo, yo venía viviendo pues 11 años en Houston y conocía pues, de unas pruebas que se hacen las personas o las mujeres que sí quieren quedar embarazadas. Y finalmente él me dice que él me puede certificar pues que no hay riesgo de esto. Yo le digo que yo firmé un documento que decía que no podía quedar embarazada y me dejó, Rafa, creo en el doctor o en el médico, no en Luis Fernando, sino Luis Fernando como médico y accedo a que él me haga este tacto. Pero aún así él me dice que no, que efectivamente no, que no hay evidencia de que vaya a quedar embarazada y pues no le creo. Y nos vamos a una farmacia a buscar lo que te comenté, que era un producto para personas que querían revisar si su pH estaba indicado o no para realmente pues concebir y quedar embarazados en ese momento. Y ahí entonces es cuando empieza un afán de Luis Fernando también a enviarme flores y a hacer que ya tuviéramos una relación formal. Yo le había manifestado a él que yo no tenía intenciones de regresar a Colombia y que yo ya tenía una vida allá, pero él me dice que en Colombia pues él se acaba de graduar, que él tiene una carrera que es muy prestigiosa y que seguramente si yo regreso pues podría también tener oportunidades. Yo no, yo trabajaba en una compañía de petróleo, era analista de esa compañía y realmente no veía, especialmente en mi ciudad, en Bucaramanga, una oportunidad para yo poder trabajar. pero te gustó él. Sí, 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 Luis Fernando me parece, Luis Fernando es una persona, es un hombre simpático, es un hombre alto, grande. Y sí, Rafa, a mí Luis Fernando en ese momento me gustó. Me gustó otra cosa que fue, se veía como una persona tranquila. Y además de tranquila se veía como inocente, como una persona que no conocía del mundo o no conocía de la vida. Entonces, él me argumentaba que era que había pasado muchos años estudiando y que le había dedicado pues mucho tiempo no a ese desarrollo social que tiene pues como cualquier joven, sino que había estado estudiando todo el tiempo. ¿Y qué pasó entonces? Pero ahí pasa algo que me vuelve, pues que a mí sí me impresionó. Y fue que él ya había regresado a Colombia y yo llamo a mis padres un domingo para saludarlos, para ver cómo estaban terminando la semana. Y de pronto mis papás me dicen que él está ahí en la casa de ellos. Entonces yo dije, pues nos acabamos de conocer y pues sí, pasamos rico, digámoslo así, pero ya para estar en la casa de mis papás no lo entendía. Tuvieron intimidad en Houston. Tuvimos intimidad en Houston y al poco tiempo ya él estaba conociendo a mi familia. Yo no conocía realmente la familia de Luis Fernando, más lo que él me había comentado. ¿Y qué pasó? Luis Fernando empieza a buscar como apoyo y mis papás empiezan a decir que es un hombre, que es una persona amable, que es una persona tranquila y se empieza como a ganar ese como apoyo de mis papás, como esa barra de mis papás. Entonces él propone que me dice que no conoce Disney, que cuando niño nunca fue a Disney, entonces que ¿por qué no hacemos un viaje los dos?
Yo consigo el hotel y consigo también como tiquetes y lo que necesitábamos para ese viaje. Nos encontramos en Orlando, él ya no fue a Houston, sino que nos encontramos en Orlando. Y Luis Fernando llega y me propone matrimonio. ¿Cuánto tiempo había pasado? No había pasado más de un mes. Ok. Para mí fue una sorpresa grande porque yo también le preguntaba a él que pues se acaba de graduar, qué necesidad tenía ya de casarse, ¿verdad? Si tenía como trabajo por hacer y ahora pues por vivir ya después de la carrera que había estudiado. Él me decía que él quería que yo fuera su esposa y él incluso me hablaba de que quería tener hijos, que quería tener una hija que se llamara Valentina, me decía eso. Me hablaba mucho de eso y efectivamente, Rafa, después de ese viaje, yo llamo a Luis Fernando un par de semanas después porque me empecé a enfermar. Entonces accedo a ir a un doctor explicándole lo que ha pasado. Me dijo que se había tenido encuentros sexuales. Recientemente le conté que sí y por eso me pide hacerme una prueba de embarazo. La prueba de embarazo resulta positiva. Y además de no conocerlo, estaba embarazada de Luis Fernando. Estabas embarazada de él. Yo no sabía qué hacer. Yo realmente pues tenía mi vida, mis amigos y no sabía cómo empezar a salir después ya a la calle embarazada de una persona pues que no conocía. Y accedí después de unas semanas a llamarlo para contarle que estaba embarazada. Él se puso muy contento. Yo tenía miedo, pero él se puso muy contento como si hubiera logrado algo. Yo le propuse a él no regresar a Colombia. Yo le dije a él que yo no me iba a regresar para Colombia y que María José debía nacer, bueno, en ese momento no sabía cómo se llamaba, pero que la niña tenía que nacer, o el bebé tenía que nacer en Estados Unidos. Yo le planteo a él también incluso que yo asumo los costos del nacimiento de ese bebé allá. Él empieza a trabajar en Bucaramanga como médico especialista ya en cirugía plástica y yo sigo en Houston. Yo me quedo en Houston y él me invita a los 6 meses de ya yo estar embarazada o de conocerlo a una boda en Bogotá. Entonces es ahí en el primer momento donde conozco a su familia, donde él me dice, mira, pues él me recibe en el aeropuerto, me recibe con un buquet, no de flores, sino con un buquet como de detalles para un bebé. Vamos a conocer a su mamá. No, era muy difícil que hubiera como empatía porque venía yo de lejos, no conocía a nadie, o sea, hablé muy poco con ella. Después fui a conocer a su papá tenía una nueva familia con su señora y 2 hijas. Tenía un hermano que era el que se iba a casar y un hermano que vivía fuera del país. Y fue ahí cuando yo le dije a Luis Fernando nuevamente que no accediéramos como a llevar de pronto la relación a más, sino que permitiéramos que la niña naciera, ¿verdad? Y que cuando naciera pues veíamos. Incluso yo le planteé a Luis Fernando que estudiara o que hiciera como que algo que se llaman los STEPS, que es como con lo que se homologa la cirugía plástica en Estados Unidos, y que se fuera para Estados Unidos y que pues iniciáramos allá de verdad los dos desconociendo a los amigos y demás, no venirme yo para Colombia, sino por el contrario, quedarme en los Estados Unidos. Él dice que él es un hombre muy católico, lo manifestó y le dijo, incluso a mis papás inicialmente, para ejercer algo de presión en mí, que la niña debía nacer dentro de un matrimonio. Entonces él plantea la boda y bueno, yo ya sabía que estaba embarazada y que era un tema que tenía que asumir también y con responsabilidad y con respeto por ese bebé que venía en camino. Y acordamos entonces casarnos en Colombia en diciembre. Yo lo conocí a él en julio, entonces en diciembre iba a venir a Colombia a casarnos y las cuentas daban para que María José naciera aproximadamente en marzo, entonces que yo le dije, no, voy en diciembre para que me case y no puedo irme para los Estados Unidos pues así de embarazada, de verdad, tan avanzado el embarazo. Entonces, una vez nos casemos, yo me regreso. Nos casamos. ¿En Cartagena? Nos casamos en Cartagena con una boda muy pequeña. Realmente yo no accedí. Yo le dije a él que si él quería invitar a todos sus amigos con los que había estudiado o colegas lo hiciera, pero que yo no tenía personas para, incluso